En Paiporta se está desbordando el barranco del Pollo. Vete para allí. Yo le dije, tío, de noche, haz lo que puedas. Y tiro hacia allí y ya había chop chop. Ya había un dedito, 2 deditos de agua. Y la gente ya veías desesperación, ¿no? Y fue muy rápido. Hice fotos, hice un poco de vídeo y ya tenía el agua por ahí. Y con una corriente muy fuerte. Me di la vuelta, los portales estaban muy lejos. Y al parque infantil. El típico con tobogán por aquí y tal, una pasarelita, pero en un coche grande, o sea, con altura. ¿Cuánto tiempo aguantasteis allí? Pues desde las 7 y pico que empezó la historia hasta las 2 y pico. Y aguantó. Ahora cada tanto se llevaba el tobogán, pasaba un coche y hacía ¡pah! Y golpeaba el tobogán, o golpeaba. Y todo esto a oscuras, ¿eh? La suerte que tuve es que no vi ni oí nada. Si tú ves a alguien que se está ahogando, eso te crea un trauma. Tú no puedes ayudar, porque si te tiras te quedas tú ahí. ¿Y cómo acaba esa jornada? Esa jornada acaba a las 9 de la noche después de haber atravesado desde Paiporta hasta Valencia andando, que quería andar. Y me fui andando Hasta tu casa. hasta mi casa. Y me puse a editar porque tenía que mandar las fotos, que no había podido mandar nada porque los móviles se apagaron tanto de batería como de ¿De señal? señal.